Imagina estar almorzando en un café, entre conversaciones normales, el sonido de platos, familias reunidas, abuelos mostrando fotos. Todo parecía completamente seguro. Hasta que a las 12:39 de la tarde, una camioneta atravesó el frente del restaurante. Durante unos segundos, todos pensaron que era un accidente. No lo era. Y en solo 12 minutos, ese lugar común se convirtió en el escenario de violencia más letal en Estados Unidos hasta ese momento. What's the emergency? Hola mi gente, bienvenidos a su canal Delitos de Sangre. Yo soy Magali, gracias por compartir un poco de su tiempo conmigo esta semana. Cuénteme cómo pasaron el día de San Valentín. Yo me la pasé un poco enferma, entre trabajando, limpiando. Y bueno, y cuéntenme qué historias quieren escuchar y así se las traigo. Hoy vamos a reconstruir exactamente lo que ocurrió dentro de la cafetería Luby's el 16 de octubre de 1991 y cómo ese día cambió la conversación nacional sobre seguridad, leyes y lo que significa sentirse a salvo en un lugar público. Esta historia no es solo una historia de crimen real, es la historia de cómo lo cotidiano puede romperse en segundos. Killeen, Texas, está localizado en el centro del estado de Texas. La ciudad grande más cercana es Austin, a poco más de 50 millas hacia el sur, y hacia el norte está Waco. En 1991, Killeen era una ciudad mediana con alrededor de 50,000 habitantes en ese momento. No era una ciudad conocida por violencia masiva ni por tragedias nacionales. Y hay algo que la define por completo: la base militar. Hoy día, esa base militar se llama Fort Cavazos, pero en 1991 era conocida como Fort Hood, una de las bases militares más grandes de Estados Unidos. Y esto significa que la ciudad gira alrededor de la vida militar: familias de servicio activo, veteranos, disciplina, mudanzas constantes, muchos jóvenes y mucha rotación de residentes. Pero también era una ciudad con un fuerte sentido de comunidad, patriotismo y estructura, donde la mayoría de las personas estaban conectadas de alguna manera, donde ir a almorzar a Luby's no era una ocasión especial, era rutina y era tradición. Para muchos jubilados y familias, Luby era casi un punto de encuentro semanal, y precisamente por eso lo que ocurrió allí es tan devastador. Es miércoles 16 de octubre de 1991. Son las 12:30 del mediodía en Killeen, Texas. Afuera el sol pega fuerte, típico otoño texano que todavía se siente como verano. Dentro, la cafetería Luby's está en plena hora pico, con bandejas deslizándose por los rieles metálicos, el sonido suave de cubiertos, el murmullo constante de conversaciones cruzadas. Unas 150 personas llenan el comedor. Hay empleados de oficinas cercanas celebrando el Día del Jefe, jubilados que van todas las semanas y se conocen por nombre. Militares de Fort Hood almuerzan rápido antes de volver a la base. Hay abuelos enseñando fotos de nietos, madres cortando carne en pedacitos pequeños para sus hijos. Cuando uno escucha la palabra masacre, uno casi siempre se imagina un lugar oscuro, raro, peligroso. Pero no, aquí era lo más cotidiano del mundo. Estaban almorzando. Cerca de las ventanas frontales de la cafetería hay dos hombres compartiendo un almuerzo normal. Kirby Lack es un pastor. Michael es un veterinario. Están hablando de la vida, de la fe, de esas cosas que se hablan cuando uno se siente en confianza. Incluso sueltan una de esas bromas medio oscuras entre amigos sobre quién iría al funeral del otro algún día. A unas mesas de distancia hay una familia de visita. Ellos vienen de otro estado y van de camino a Houston a una boda de familia. Ellos están en modo viaje, en modo vamos a comer rapidito y seguimos. Ese tipo de momento que debería quedarse en un recuerdo feliz. Y en otra esquina hay una mujer llamada Suzanne. Suzanne está almorzando con sus padres y casi no iba ese día porque tenía mucho trabajo y tenía muchas cosas pendientes.
pero cambió de opinión a última hora. A las 12:39 de la tarde, el sonido de unas llantas chirriando corta el murmullo del restaurante y segundos después, el mundo se rompe, porque esto no era un accidente, era el principio de una pesadilla. Una Ford Ranger azul atraviesa el ventanal frontal del restaurante como si fuera papel de aluminio. El cristal explota hacia adentro en miles de fragmentos que vuelan como metralla. La camioneta entra directo por el área de las cajas, golpea estructuras, arrasa mesas, sillas y cuerpos. La gente sale disparada al suelo. Algunas personas quedan atrapadas, otros intentan levantarse sin entender qué era lo que estaba pasando. Una pareja mayor de 75 años, James y Lula Welsh, quedan tendidas cerca del frente después del impacto. Y por unos segundos lo que reina es pura confusión. En ese momento muchos pensaron que el conductor había perdido el control, que tal vez se había desmayado, que tal vez se había dado un ataque al corazón. Nadie imaginaba lo que venía después. La gente comenzó a levantarse, a mirar con miedo, a ayudar a los heridos. Kirby y Michael se levantan de golpe, corren hacia los Welsh para ayudar. En el área cercana, otras personas se acercan a la camioneta. Y aquí hay un detalle que luego pesa muchísimo en esos primeros segundos. Mucha gente lo que está tratando de hacer es lo correcto, están tratando de ayudar. Thomas Simmons, empleado local de Walmart, también se acerca al conductor. Él logró apartarse del golpe y ahora, como cualquier persona decente, piensa, vamos a ver si está bien, si esta persona necesita ayuda. Y entonces, el conductor abre la puerta con calma. Se baja, saca un arma, levanta el arma y sin decir una sola palabra, disparó a quemarropa contra Thomas Simmons, uno de los primeros en acercarse para ver si él necesitaba ayuda. Thomas no tuvo tiempo a reaccionar, pero el hombre vuelve a disparar, una vez y otra más. El primer disparo impactó el rostro de Thomas y Thomas cayó de rodillas. Ese es el momento en el que esa confusión se convierte en terror. Este hombre es alto, delgado, con la mirada fría y su nombre es George Pierre Hennard. George lleva 2 armas semiautomáticas consigo, una Glock 17 de 9 milímetros y una Ruger P89. Pero en medio del caos todavía hay personas que no registran ese sonido como un disparo, porque no son gente de armas, porque la mente se protege. Pero ahora sí, el comedor se transforma. Con gritos, gente tirándose al suelo, mesas volcadas como barricadas improvisadas. Algunos corren hacia la cocina buscando la salida de emergencia. Otros se congelan completamente. Ese congelo automático, ese mi cuerpo no responde. Los casquillos caen al suelo, el sonido rebota en las paredes, los platos se rompen, cristales caen por el suelo, las sillas se volcan, el olor a pólvora se mezcla con el olor a comida caliente. Era una zona de guerra y eso apenas era el comienzo. De verdad, mi gente, el aroma del almuerzo mezclado con el inicio del horror, una imagen brutal. George Hennard comenzó a caminar por el restaurante como si fuera un cazador, disparaba a cualquiera que se moviera. A veces apuntaba con precisión y otras veces disparaba al azar, pero todo era letal. Entre las 12:40 y las 12:44 de la tarde, el interior del restaurante se convierte en un laberinto de disparos y silencios interrumpido por gritos. Hennard no corre, camina. Y esa calma es lo que muchos sobrevivientes recuerdan como lo más escalofriante, como si estuviera ejecutando una decisión que ya había tomado hace tiempo. Hennard grita frases que suenan a resentimiento, a odio, que esto es por las mujeres de Belton, que es venganza, que valió la pena. Para varias personas en el lugar, ese momento es cuando se dan cuenta que esto no es un accidente. Esto no es una pelea, esto es un ataque. La gente busca esconderse donde sea, bajo mesas, detrás de sillas, en pasillos, en la zona de servicio.
Y aquí el espacio importa porque en el área de mesas hay algo de cobertura. En la línea de servicio no hay casi nada. Cerca del centro del restaurante hay un tiesto grande con celosías de maderas que forma una especie de cruz y la gente se arrastra hacia ahí porque parece un refugio. En la mesa de los Hanahan, Bernard y Venice están con su hija Judy y el esposo de Judy, Steve Ernest. Hannard se acercó a donde Steve Ernest, quien estaba escondido debajo de una mesa intentando protegerse, y sin dudarlo, le apuntó y alcanzó. Steven cayó al suelo girándose sobre su cuerpo mientras se sujetaba el abdomen. Luego avanzó hacia una mujer que sostenía a un bebé que lloraba desesperadamente, la miró y le gritó: «Usted, la de la bebé, váyase antes de que cambie de opinión». Ella no lo pensó dos veces, salió corriendo con el bebé en brazos. Después que se fue, Hannah volvió su atención hacia la familia de Ernest. Disparó hacia la esposa de Steven, hiriéndola en el brazo. La bala atravesó su cuerpo y continuó su trayectoria, impactando a Venice Ellen Hanahan, de 70 años, madre de ella. Venice falleció allí mismo. Imagina esa escena. Esta era la familia que estaba hablando, que iba de camino para una boda. Y un segundo después estás mirando a tu madre caer. A pocos pies, Barbara Knight y Kitty Davis estaban tomándose un café. Kitty estaba enseñándole fotos de su nieto recién nacido. Cuando todo explota, Bárbara se levanta por instinto pensando que la camioneta puede explotar. Kitty la jala y le dice: «Bájate, que tiene un arma». Esa frase lo cambia todo, mi gente. Bajo las mesas, la gente se hace pequeña y Hannah sigue moviéndose. En otra mesa cercana, Kirby Lack se tira al suelo junto al teniente coronel Stephen Charles Doty y John Romero Jr. Doty es veterano de Vietnam, estacionado en Fort Hood, y está a 2 semanas de retirarse. 2 semanas. John Romero intenta moverse, quizás quería salir, tal vez quería ayudar, quizás quería solo respirar, pero Hannah se fija que John se movió y le dispara. La bala impacta el pecho de John y su camisa se mancha de rojo. Kirby lo mira y ve como su respiración se vuelve superficial, como si se apagara poco a poco. Uno puede ser la persona más fuerte del mundo, el más preparado, el más entrenado, y una situación así, un momento así, te deja sin control. Más allá, Glenn Spivey se tira sobre su amiga Dee Leisure para cubrirla, para que no la vean, para que su cuerpo sea la barrera. Dee se pone un cubo plástico gris sobre la cabeza para ocultar su cabello rubio, porque en su mente eso la puede delatar. Mira hasta dónde llega el instinto para que no me vean, pero Hannah las encuentra y dispara. Glenn recibe un impacto en la frente. Dee siente su cuerpo ponerse pesado encima del suyo. Y Dee, todavía viva, le susurra: «Aguanta», pero cuando logra moverse entiende que ya no. Y aún así Dee se arrastra herida con un dolor, buscando una mano humana, un abrazo, aunque sea una persona extraña. Encuentra a una mujer mayor temblando, se agarran, se sostienen. Hannah les grita preguntándole que si valió la pena y ellas le responden que no y se abrazan igual. Porque a veces lo único que te queda es no morir solo. Lo que diferencia la vida de la muerte en ese momento no es la fuerza, es el segundo en el que alguien decide moverse, el segundo en el que alguien se levanta, el segundo en que alguien corre. Suzanne está escondida, intenta entender qué está pasando. Piensa: esto no es un robo, no están pidiendo dinero, no está buscando una persona específica, está disparando a quien sea. Y recuerda que ya tenía un arma, pero también recuerda la realidad legal de ese momento. El portar un arma oculta era ilegal para ella, así que la dejó en su carro. Y esa decisión, esa obediencia a la ley, se convierte luego en una espina que le cambia la vida. En medio de la masacre, hubo actos de valentía imposibles de ignorar. El padre de Suzanne, Al Grasha, la mira y él ve la misma escena y toma otra decisión. Al es veterano de la Segunda Guerra Mundial, tiene 71 años y siente como muchísimos padres sentirían.
que si no hace algo, su hija y su esposa van a morir allí. Suzanne le suplica que no se levante, pero Al se pone de pie, corre, y Hennard le dispara en el pecho. Al cae, aún con pulso por un momento. Ese intento no detiene al tirador, pero lo desvía, le cambia la ruta y ese segundo, ese desvío, salva vidas, mi gente. Suzanne logra escapar por una ventana rota cuando Tommy Vaughn abre una salida. Él estaba tratando de romper una ventana a patadas, pero la ventana no sería. Y él sabe algo muy humano, si mira atrás se paraliza, así que con sus 300 libras se lanza por la ventana y la rompe. Y esto crea un hueco por donde empiezan a salir la gente. La gente se corta, se lastima, pero salen. Y Suzanne también sale y cuando está fuera y respira aire por primera vez, se da cuenta de algo terrible. Su madre, Úrsula Gracia, se quedó. Al ver a su esposo en el piso herido, ella no se va, se arrodilla a su lado, le sostiene la cabeza, ella no huye. Para mí, este es uno de los momentos más fuertes de este caso, porque no es una decisión lógica, es una decisión de amor, de pareja, de vida entera. Hennard los encuentra y les dispara. En ese instante, Suzanne pierde a sus dos padres, y eso es un antes y un después. Mientras Hennard seguía caminando entre los cuerpos, recargando sus armas con calma perturbadora y continuaba disparando, alguien desde la cocina logra comunicarse con el 911. Son las 12:42 de la tarde. Las líneas se saturan con llamadas, gente gritando, gente llorando. Nadie tiene una descripción clara, solo repiten, están disparando. Esto no era un país acostumbrado a esto como ahora. La respuesta no tenía un protocolo moderno como uno piensa hoy. Era gente reaccionando en tiempo real. Mientras tanto, Hennard recargó sus armas al menos 3 veces. Tenía múltiples cargadores y parecía preparado para continuar. Oficiales del Departamento de Seguridad Pública que estaban en un hotel cercano en un entrenamiento sobre prevención de robos escuchan los disparos y cristal rompiéndose. Se miran, corren hacia sus vehículos para recuperar sus armas y ellos terminan siendo los primeros en responder a una masacre. Cuando irrumpen por una de las ventanas rotas, la escena era devastadora. Cuerpos en el suelo, heridos pidiendo ayuda y gente escondida sin moverse. Cada rincón de ese restaurante se convirtió en una escena de horror, pero también en una historia de sacrificio. Cuando los oficiales irrumpieron por una de las ventanas rotas, vieron a Hennard apuntando su arma contra una pareja mayor. Ellos no dispararon de inmediato, había personas inocentes en la línea del fuego. Pero la presión hizo efecto, se produjo un intercambio breve. Hennard retrocedió hacia el área entre los baños del restaurante, donde varias personas se habían refugiado bloqueando las puertas desde adentro. Los oficiales le ordenaron repetidamente que se rindiera, y él respondió que no, que iba a seguir atacando. En ese momento, los agentes volvieron a disparar y lograron herirlo nuevamente, esta vez en el abdomen. Con una de sus armas ya sin munición y sus heridas empeorando, su situación se volvió insostenible. Hennard intentó recargar su Glock con las balas de la otra pistola. Ella estaba confundido, torpe, desesperado. Sus manos temblaban y un agente le disparó en el brazo y lo hirió. Por primera vez, Hennard parece perder el control. Está herido, está acorralado y entiende que llegó el final. George Pierre Hennard, como todo un cobarde, se llevó su pistola a las 100 y se autoeliminó a las 12:51 de la tarde. La masacre había terminado. Solo habían pasado 12 minutos desde que Hennard entró al restaurante. Y ahora solo hay silencio. El tipo de silencio que solo existe después de algo irreversible. Durante esos 12 minutos, Hennard accionó sus armas aproximadamente 80 veces dentro del restaurante. Cuando la policía ingresó y respondió, los oficiales realizaron alrededor de 30 detonaciones en total. A pesar del intercambio, el único impactado por fuego policial fue el propio Hennard.
Ningún rehén ni civil fue alcanzado por disparos de los agentes, un detalle que después sería destacado en los informes oficiales sobre la intervención. Este dato es importante porque muestra lo delicado y caótico que era el escenario, lleno de personas heridas, escondidas, en movimiento, y aún así la respuesta policial logró contenerlo sin sumar más víctimas por fuego cruzado. Cuando se declara todo despejado, en la cafetería Lubis no llega la paz, llega otro tipo de caos, el caos médico, paramédicos entrando y saliendo, policías llenando camillas, personas con heridas graves que todavía están conscientes, mirando a su alrededor, aún sin poder entender. Otras están inmóviles y ahí es donde equipos hacen lo que siempre se hace en un evento masivo, lo que es el triage. ¿Quién respira? ¿Quién tiene pulso? ¿Quién necesita control de sangrado ya? ¿Quién está en shock? Médicos militares de Fort Hood comienzan a asistir. Los hospitales locales se saturan. Familias empiezan a llegar al área y esto es una pesadilla porque llegan sin saber. El hotel cercano se convierte en un centro improvisado. La gente pregunta por nombres, espera listas, buscan rostros. Y hay una realidad que se repite en tragedias así. Las líneas telefónicas se traban, la información llega incompleta y el vacío entre no sé y ya sabemos se siente infinito. The death toll rises to 23 in Killeen after an unidentified gunman opened fire in a Luby's cafeteria. Algunas víctimas sobreviven por algunos minutos, otras pierden la vida en el hospital. Y hay sobrevivientes que no fueron tocados físicamente, pero salen con una herida invisible que los va a acompañar para siempre. Pero ¿quién era George Pierre Hennard y qué lo llevó a cometer una de las masacres que marcó la historia de Killeen, Texas y Estados Unidos y por qué? George Pierre Hennard nació el 15 de octubre de 1956 en Sierra, Pennsylvania. Era hijo de un médico del ejército y una ama de casa. Su familia se mudó varias veces durante su infancia mientras su padre trabajaba en distintos hospitales militares y terminaron sentándose en Belton, Texas. Desde joven, Hennard mostró dificultades para conectarse con los demás. Era callado, reservado y tenía relaciones tensas con sus padres, especialmente con su madre, a quien en ocasiones expresaba hostilidad extrema. Después de graduarse de la escuela secundaria en 1974, se alistó en la Marina de Estados Unidos y sirvió durante 3 años, pero tras varias dificultades terminó su servicio honorablemente. Más adelante trabajó como marinero mercante, pero fue despedido por el uso de sustancias, un evento que marcó el inicio de un periodo de inestabilidad personal y laboral. En los años previos a la masacre, quienes lo conocieron describieron a Hennard como alguien crecientemente aislado, hostil y con problemas para relacionarse. En 1991 había sido acusado de manejar bajo la influencia y portar ilegalmente armas en su auto. Y también se informó que había tenido episodios conflictivos con vecinos, que le gritaba obscenidades, le tiraba piedras a los niños, se comportaba de forma agresiva. Durante ese mismo año visitó una oficina del FBI para quejarse de una supuesta conspiración en su contra y también tuvo comportamientos como acechar a personas jóvenes del vecindario y hacer llamadas amenazantes. George Pierre Hennard tenía 35 años, acabados de cumplir el día anterior cuando entró a Lubis aquel día. Vivía solo en una casa rodante en Belton, Texas, a unos 20 minutos de Killeen. No estaba casado, no tenía una pareja estable y según quienes lo conocían, no mantenía amistades cercanas. Horas antes del ataque había estado sentado en ese mismo restaurante, solo y observando. Nadie sabía que regresaría. A diferencia de otros casos, Hennard no dejó un manifiesto formal explicando sus motivos. Sí existen testimonios y reportes que sugieren que tenía problemas personales profundos y que durante el ataque expresó odio hacia mujeres y creencias de que había sido rechazado por la sociedad. Pero no se estableció un motivo claro y definitivo.
Su vida y acciones reflejan un patrón de aislamiento, resentimiento, deterioro personal y acceso legal a armas que desencadenaron una tragedia que marcó una comunidad entera y al país. En los meses antes de la masacre, había enviado cartas a mujeres locales insultándolas y amenazándolas. Pero nada de esto fue suficiente para detenerlo. Y algo que se repite en sus testimonios es su fijación con las mujeres. Decía que todas éramos unas arpías, unas víboras, que odiaba a las mujeres, que odiaba a la humanidad. Él obtuvo sus armas legalmente, no tenía antecedentes que le impidieran adquirirlas. El sistema no lo detectó y nadie lo detuvo. Como terminó autoeliminándose, no hubo juicio, no hubo un interrogatorio, no hubo un porqué social, solo hubo silencio. Y esa ausencia de respuestas forma parte del trauma. Las familias no tuvieron un rostro en una corte, no tuvieron un cierre, solo tuvieron una noticia. Suzanne Grasha no solo perdió a sus padres, ella perdió la sensación de seguridad básica. Y lo más irónico es que ella tenía un arma en su carro, pero la dejó en su vehículo porque las leyes decían en ese momento que no podías cargar un arma contigo. Después del ataque, Suzanne se convirtió en una de las voces más influyentes de Texas en el debate sobre portación. Entró a la política y fue elegida como representante estatal. Para ella, la tragedia no solo fue dolor, fue una misión. Luchó por el derecho a portar armas ocultas en Texas, convencida de que si ella hubiese tenido su arma, en ese momento todo habría sido distinto. Y esto es parte del legado complejo de Lubis. No solo queda la memoria de las víctimas, sino el impacto en cómo el país habla de armas, de autodefensa, de seguridad pública, de salud mental y de prevención. Y de lo difícil que es ponerse de acuerdo incluso después de una tragedia. Hay historias que uno cuenta y se quedan como un caso. Y hay historias que uno cuenta y se quedan como una advertencia. Y Lubis fue precisamente eso, una advertencia temprana. Porque antes de Lubis, mucha gente pensaba que este tipo de violencia no pasaba aquí, que pasaba en otros lugares, en otros contextos o en películas. Pero ese miércoles, a la hora del almuerzo, lo cotidiano se rompió. Un restaurante lleno, un almuerzo común y 12 minutos. 12 minutos que marcaron a Killeen y que de muchas maneras anunciaron una realidad que después se volvió repetitiva en Estados Unidos. En solo 12 minutos, 23 personas perdieron la vida y 27 quedaron heridas. Y yo no quiero que este video sea solo, mira qué terrible. Yo quiero que también sea memoria, porque las víctimas no eran números, eran abuelos enseñando fotos. Eran amigos compartiendo juntos, eran padres y madres tomando una decisión en segundos. Eran empleados trabajando un turno normal. Eran personas viviendo y eso es lo que se pierde cuando reducimos una tragedia a una estadística. El restaurante Lubis reabrió meses después, pero la herida en la comunidad nunca sanó del todo. Cuando ocurre algo así, no es solo un crimen, una fractura en la identidad del lugar. Después de la masacre, Killeen nunca volvió a sentirse igual. Las escuelas tuvieron que ofrecer apoyo psicológico a niños que habían perdido a sus abuelos, a sus padres o a sus maestros. Y hay algo que a veces no se habla suficiente cuando ocurre una tragedia en una ciudad militar. Y es que el impacto emocional es doble, porque muchos de los que estaban allí eran personas entrenadas para enfrentar una guerra, y aún así nadie estaba preparado para una guerra dentro de un restaurante. Killeen pasó de ser la ciudad de Fort Hood a ser la ciudad del tiroteo más letal en la historia moderna del país hasta ese momento. Y eso pesa en la economía, pesa en la reputación, pesa en la memoria colectiva. Cuando Lubis reabrió, meses después no fue simplemente una reapertura comercial. Fue un acto simbólico, una manera de decir, seguimos aquí. Pero aunque el edificio volviera a encender luces, la normalidad nunca regresó del todo porque cada persona que entraba miraba ese lugar con otra conciencia. Y cada familia que perdió a alguien nunca volvió a ver un restaurante lleno sin recordar ese miércoles.
En el año 2000, Luby's cerró sus puertas para siempre y hoy ese local es un restaurante chino, pero para muchos siempre será el lugar donde el horror entró sin avisar. La masacre de Luby's cambió el debate sobre armas, seguridad, salud mental y el concepto de la normalidad en Estados Unidos. Demostró que la violencia puede llegar en cualquier parte y en cualquier momento, y que incluso en medio del horror siempre hay quienes están dispuestos a darlo todo por los demás. Si llegaste hasta aquí, gracias por quedarte. Y si este caso te movió algo por dentro, te pido algo sencillo. Deja un comentario con una sola palabra: memoria, para que el algoritmo empuje el video, sí, pero más que eso, que esas vidas no queden enterradas en una línea de un reporte. Honremos a las víctimas no solo recordando su tragedia, sino aprendiendo de ellas con cabeza y con corazón. Mi gente, tenemos que estar pendientes porque uno no sabe, en cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Eso lo vemos todos los días en las noticias. No es nada nuevo y aún así, muchos salimos a la calle y no pensamos en que algo va a pasar. Todos los accidentes que ocurren, todo esto que uno va caminando por una calle, el mundo está feísimo. Tenemos que cuidarnos, estar pendientes de nuestro alrededor, cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a los demás. Gracias por acompañarme, mi gente. Nos vemos en el próximo video. Hagan bien sin mirar a quién. Los quiero mucho. Delitos de sangre. Bye.